estimado José Natanson. Bueno, Lucho, sabes que en los últimos días, en las últimas semanas, ocurrieron un par de episodios que por momentos a uno le hacen dar la sensación de que hay una especie de vuelta de la Guerra Fría, digámoslo así, de manera un poco brutal. El primer episodio es el caso Snowden. ¿Te acordás el agente contratista de la CIA que reveló una serie de informaciones bastante interesantes acerca de cómo Estados Unidos había montado una serie de programas federales para espiar a todo el mundo, básicamente a través de internet, del teléfono, etcétera? Este espía Snowden se refugió en Rusia, estuvo, ¿te acordás que lo hablamos? Que estuvo como en el free shop de un aeropuerto un montón de días. Sí, estuvo comiendo chocolate como 20 días seguidos. Sí, comía chocolate y se ponía perfume el tipo, sí. Estaba bien perfumado. Pobre Snowden. Bueno, finalmente Rusia le concedió asilo, lo cual generó una tensión importante entre Putin, el presidente ruso, y Barack Obama. Ese fue el primer episodio. El segundo episodio es la crisis siria, una crisis de la que también estamos hablando, una situación de virtual guerra civil que se está viviendo en Siria, y la decisión de Rusia de apoyar de manera muy abierta a Siria. De hecho, Estados Unidos no logra que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sancione a Siria de una manera contundente, porque Rusia, que tiene poder de veto, viene vetando, amenazando con vetar cualquier resolución en este sentido. Entonces, para hablar un minuto sobre esta especie de vuelta, digamos, tardía de la Guerra Fría, y si es efectivamente así, traje dos placas que me parece que son interesantes. La primera placa nos permite ver la pérdida de poder militar de Rusia en el último medio siglo, digamos. La línea negra que dice 100 es Estados Unidos. Sí. O sea, eso es lo que tiene Estados Unidos en poder militar. Si uno mira la primera línea que dice 1950, en 1950 Rusia tenía 132 contra 100 de Estados Unidos, digámoslo así. Si Estados Unidos tenía 100 soldados, Rusia en 1950 tenía 132, o sea, tenía 32 soldados más que Estados Unidos, ¿no es cierto? En 1970 ya había bajado, tenía 81 contra 100 de Estados Unidos. En 1992 había bajado todavía más después de la caída del muro, tenía 18 contra 100 de Estados Unidos. Y en 2011 tenía 17. Es decir, que si Estados Unidos tiene 100 soldados o 100 dólares, digámoslo así, de poder militar, Rusia en este momento tiene solo 17, digamos. Esa es la primera placa. Y la segunda placa, que podemos ver a continuación, muestra el poderío nuclear de Rusia. Estados Unidos tiene en este momento funcionando 104 reactores nucleares. Hablo de reactores con fines militares, no de energía. 104 reactores. 104 reactores. Rusia tiene 33, 20 tiene India y 16 tiene China. Es decir, que Rusia tiene un tercio de la capacidad nuclear, digamos, del poderío nuclear de Estados Unidos. Bueno, digamos que con este tercio le alcanza para volar el mundo 18 veces, digamos, ¿no? Pero bueno, tiene de todos modos solo un tercio. Me parecía que estos dos gráficos que mostraban la declinación del poder militar de Rusia, una declinación constante, digamos, en los últimos 50 años, primero de la URSS y después de Rusia, y el hecho de que tiene un tercio del poder nuclear de Estados Unidos, bueno, permiten también, me parece, poner un poco en crisis y relativizar esta idea de que hay una confrontación, digamos, de igual a igual entre Estados Unidos y Rusia, como la que había, y me voy volviendo, como la que había, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, de todos modos, pareciera ser que ese formato de relación bélica alrededor de un ordenamiento del mundo, digamos, eso es lo que pasaba después de la Segunda Guerra Mundial, es lo que de alguna manera ahora está haciendo crisis más allá justamente del poderío militar que está presente como valor, digamos, o como factor de relaciones internacionales. Exactamente, ¿no? Está bien, porque, a ver, Estados Unidos tiene, desde el punto de vista del poderío militar, el doble que todos los demás países sumados, incluyendo a Rusia. O sea, vos sumás Rusia, no sé, Francia, Gran Bretaña, etcétera, todos sumados te dan la mitad de lo que tiene Estados Unidos. O sea, desde el punto de vista militar, Estados Unidos es totalmente hegemónico. Ahora, estamos viendo cómo las nuevas potencias, y la China, Brasil, etcétera, y las viejas potencias que resurgen, están empezando a contestar de Estados Unidos, digamos, a replicar de Estados Unidos, a desafiar a Estados Unidos desde otro lugar. En este caso, Rusia lo hizo, en el caso Siria, de una manera totalmente diplomática. O sea, abrió una salida a la crisis siria que algunos en Estados Unidos piensan que es una salida solo para ganar tiempo, distracción, etcétera, pero una salida la única que se veía hasta el momento. Hasta ese momento, Barack Obama estaba por apretar el botón para que los aviones fueran a bombardear Siria, digamos. Y lo que propuso Rusia fue, vayan a ver si efectivamente hay armas Claro, militares, Rusia propuso que vayan a ver químicas, si hay armas químicas, y que si hay esas armas químicas,
queden bajo control de una comisión internacional. De hecho, ayer Siria hizo algo que hasta el momento no había hecho, se había negado a hacer, que era adherir a la Convención Internacional en contra de las armas químicas, digamos, ¿no? Había solo 5 países que no adherían, uno de ellos era Siria, ayer adhirió. Algunos piensan de todos modos que siempre parece que es muy difícil controlar las armas químicas en el terreno. O sea, se pueden dividir, no es que yo un reactor nuclear, que es difícil de esconder, digamos, sabe dónde lo tienen, digamos. Se pueden dividir, se pueden trasladar, entonces algunos piensan que es una maniobra para ganar tiempo. De todos modos, aún si es así, bueno, permitió evitar un bombardeo, digamos, ¿no? Quiero hacer una consulta más respecto de... Bueno, lo que estás contando es que de alguna manera hay una crisis de lo que se propuso como ordenamiento del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Eso está en crisis o en tensión. Sí. Y en ese sentido quería preguntarte cuál es el rol que te parece que está jugando el Grupo de los 20 en una nueva movida, en una nueva constitución del mundo de relaciones que mantenga la situación en equilibrio tal cual se mantuvo, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Bueno, Mundial. ahí me parece que lo que pasa, y se vio claramente en la cumbre del G20 de la semana pasada, que fue en San Petersburgo justamente, que el G20 me parece que tuvo un rol importante en cuanto a la reacción a la primera crisis financiera, o sea, como un tema financiero. La dimensión financiera del G20, digámoslo así, en su momento funcionó bien. Creo que con un límite, pero funcionó bien porque cuando parecía que el mundo se venía abajo en el 2008, cuando empezó a estarlar Lehman Brothers, Estados Unidos, etcétera, los tipos dijeron, bueno, hay que poner plata en el mercado. Y el Banco Central Europeo, fundamentalmente, junto a la Reserva Federal de Estados Unidos y Japón, se pusieron de acuerdo para inyectarle liquidez a los mercados mundiales. Y esto, me parece, permitió que el capitalismo zafara esa crisis de una manera bastante adecuada en ese momento. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad, no está logrando nada, porque en la última cumbre estuvieron totalmente divididos. O sea, no hubo ningún punto de acuerdo respecto a la crisis siria. De hecho, no hubo un comunicado alrededor de eso porque no hubo acuerdo. Y me parece que en este caso, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue siendo el escenario donde, en todo caso, se discuten estas crisis. Aún si es para no resolver nada, como está pasando con Siria, digamos, ¿no? Y una idea más, porque tanto de estos últimos 10 años de parte de Estados Unidos en la intervención que ha tenido en varios conflictos de características internacionales. ¿Qué opinás de una actitud que se le nota en la diplomacia internacional a Estados Unidos, que es la prepotencia? Es acá estoy yo y se hace lo que yo quiero. Los gendarmes del mundo. Los gendarmes del mundo. ¿Qué pensás de esa variable como ordenadora de las relaciones internacionales? Esa variable está muy atada a lo que pasa dentro de Estados Unidos. O sea, el hecho de que Estados Unidos, lo dijo Obama habló de la excepcionalidad americana y Putin hizo algo, Putin es muy inteligente, hizo algo muy inteligente, que es escribir una columna de opinión, no una solicitada, no un aviso, no un reportaje, una columna de opinión del New York Times, contestándole. Además, yo les recomiendo que la lean en un estilo muy ácido, no sé quién habrá hecho la traducción, pero está muy bien, muy ácido, muy punzante, diciéndole, bueno, Estados Unidos no es excepcional, es un país como cualquier otro, lo cual causó mucha irritación en Estados Unidos. Ahora, lo que es interesante es que la mayor parte de la opinión pública norteamericana está en contra de que se bombardee Siria en este momento. O sea, el gobierno Barack Obama lo estaría haciendo contra la opinión pública, por una cuestión de que él cree que es mejor, que es necesario para guardar la seguridad de Estados Unidos, porque hay intereses de empresas, no sé, por lo que sea. Ahora está en contra. Por eso digo, también está siempre muy atado esta idea de Estados Unidos tiene que ir y salvar al mundo, así los mismos norteamericanos piensan que es el momento de hacerlo o no, digamos, ¿no? Ahora, Obama da la sensación de que está queriendo apretar el botón todo el tiempo. Sí, está como apurado. Y el año pasado fue galardonado con el premio Nobel de la Paz. Sí, está apurado. Realmente interesante lo que pasa con Estados Unidos. O sea, Roosevelt ganó las últimas elecciones, la tercera que ganó, prometiendo básicamente que Estados Unidos no iba a la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Ganó las elecciones y al otro día fue la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿estuvo mal Roosevelt? No sé, digamos, la historia dirá, digamos. Ahora, en este caso, Obama se lo nota, como vos decís, sí, como esperando apretar el botón. Ahora Putin le ofreció como una especie de salida de plata, por lo menos transitoria, ¿no? Tengo más preguntas, Nathanson. Bueno, voy a seguir, todas las que me permite. Todas las que quieras. ¿Qué rol te parece que pueden cumplir los países con lo que se conocen como economías emergentes en esta situación de limitar algo así como podríamos llamar la prepotencia de Estados Unidos? Bueno, pueden contener, me parece. Pueden contener y me parece que sobre todo pueden hacer algo que en Medio Oriente sí es difícil, pero que en otras subregiones del mundo puede pasar, que es actuar como factores de estabilización y de pacificación dentro de sus subregiones. Es claramente el rol que viene ocupando Brasil en Sudamérica, digamos. Claro. En la crisis boliviana, en la crisis ecuatoriana, en las crisis venezolanas, Brasil ocupó un rol muy constructivo, digamos, de preservar la institucionalidad democrática, de evitar conflictos civiles, de evitar crisis institucionales, etc. Ahora, no alcanza, vimos lo que pasó en Paraguay, vimos lo que pasó en Honduras, el hecho de que haya un factor de estabilización y una potencia regional estabilizadora no alcanza. Ahora, me parece que en los nuevos países, este puede ser el rol que cumpla China, que
cumpla Japón, que cumpla India, que cumpla tal vez Sudáfrica, una región muy complicada. Ahora, hay lugares donde no hay posibilidad de que haya una potencia estabilizadora. Es el caso de Medio Oriente, claramente, no alcanza. Están imbricadas, son tantos los intereses, tan complicado todo, que no hay nadie que pueda pacificar ese lugar, digamos. ¿Qué tal, Nathanson? Se merece un aplauso, señora. Bueno, gracias. Muy bien, Muchas gracias, muchas gracias. Ha pasado por toda la historia nacional. Hemos revisado el nuevo ordenamiento y demás. Nos vamos a un corte, en un ratito seguimos, que todavía es temprano.